Bueno amigos, ahora nos encontramos con el señor Rafael Valencia Dongo, presidente de la ONG Facilitadores del Desarrollo Regional. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Rafael, la desesperanza aprendida, es muy interesante la labor que estás realizando. Explícanos un poco de este rechazo que hay hacia el desarrollo, ¿no? Lo que tú has hecho es ver las cosas de una óptica diferente, ¿no? Y eso nos puede ayudar muchísimo. Por favor, explícanos un poco. Claro, lo que en realidad muchos ciudadanos del Perú se preguntan, ¿por qué determinadas poblaciones rechazan a propuestas que son absolutamente amigables desde el punto de vista ambiental y absolutamente amigables desde el punto de vista social? O sea, no estamos hablando de propuestas absurdas o propuestas trasnochadas, sino propuestas que tienen una claridad en cuanto a lo que significan aportes para lograr el bienestar de los ciudadanos, que tienen agua, que tienen recursos adicionales para que la población pueda generar mayores posibilidades de vida, ¿no es cierto? Propuestas que son social y ambientalmente amigables. Sin embargo, ¿por qué se rechaza? ¿Por qué, pese a que la propuesta pueda decir no pretendo sacar una sola gota de agua, sino que la voy a retirar del mar, por ejemplo, sin embargo, se rechazan completamente? Hemos podido analizar de que esto, y es un fenómeno que está estudiado por la psicología social desde 1950, en que determinadas poblaciones, sobre todo las del área rural, que tienen escasos recursos para poder cambiar su calidad de vida, ¿no? Terminan adoptando y teniendo un síndrome que se llama el síndrome de la desesperanza aprendida, mediante la cual los ciudadanos se sienten que nada de lo que hagan va a permitir un cambio radical, y entonces adoptan más bien otro tipo de conductas. Por ejemplo, conductas, bueno, acá lo único que nos puede ayudar es que alguien, por alguna casualidad, nazca el presidente acá en Cabana y entonces nos traiga como una hada madrina las cosas que necesitamos. No creen en el desarrollo. Pero por nuestras propias capacidades no lo vamos a poder lograr. Veámoslos en temas absolutamente concretos. Ustedes han tocado en repetidas oportunidades, por ejemplo, el tema de la construcción de la carretera Churín-Ollón, ¿no? El tema de la carretera Churín-Ollón se tocó en el Congreso de la República el 28 de junio de 1942. El presidente Prado dijo, indudablemente este año se asfalta la carretera Churín-Ollón. Han pasado más de 70 años, no se había logrado asfaltar la carretera Churín-Ollón, pero sí, evidentemente, ha habido varios presidentes que lo han mencionado en su discurso del 28 de julio o en diferentes fechas. Yo personalmente he escuchado al presidente de Toledo y al presidente García. Imagínense la cantidad de congresistas, de alcaldes, de regidores, de candidatos que han dicho, si me eligen a mí, entonces indudablemente este año se asfalta la carretera Churín-Ollón. Y no se ha asfaltado. Y entonces, ellos han entregado su voluntad en innumerables oportunidades para sacar adelante y no se ha podido realizar la obra. Y entonces les viene un proceso de desesperanza. Y entonces adoptan una costumbre o una cultura o una forma de actuar que es completamente distinta. Por ejemplo, esta desesperanza aprendida es el símil en lo social de lo que vendría a ser la depresión. Cuando hay alguien que está deprimido, adopta conductas que son absolutamente extrañas. Y la gente se pregunta, yo quisiera tener una de las 60 casas que tiene esta persona, uno de los 60 millones que tiene esta persona, y sin embargo, esta persona se ha intentado suicidar. ¿Es porque es sonso? ¿Es porque tiene escasas capacidades intelectuales? No, es que está enfermo. Lo que pasa en lo individual también pasa en lo social. Y entonces poblaciones que han tenido muchísima desesperanza para lograr conseguir sus propios recursos para tener una infraestructura de soporte que le permita lograr su bienestar, entonces sufre un proceso de desesperanza. Y ese proceso de desesperanza lo lleva a tomar conductas que uno diría en principio me parecen algo irracionales, ¿no? Algunas de las características típicas, por ejemplo, es que la conducta necesita, o sea, el individuo necesita algún líder muy fuerte, incluso que llegue hasta la violencia.
Como el caso de Santos, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Santos. Extremismo, digamos. Por ejemplo, el caso de Moyohuanca también, que Moyohuanca. fue muy violento. Adubiri, ¿no? Ayubiri y Walter en Puno. ¿Y por qué sucede eso? Es decir, había un proceso de desesperanza, ¿no? Ese proceso de desesperanza los lleva a tomar conductas que son extrañas. Hay que seguir a un líder violento, por ejemplo. Si a esas conductas adicionalmente se le añade determinado manejo, por ejemplo, el uso del miedo y la intimidación. Entonces, ustedes han visto, el uso del miedo es, por ejemplo, mina igual muerte. Claro. No hay más explicación, mina igual muerte. Entonces, evidentemente, meten miedo. Ajá. Y a las personas que no tienen miedo y que dicen, no me parece correcto este tema, entonces, si además le ponen el tema de la intimidación, si abres el puesto mañana, yo rondero, te pego, entonces las personas que tienen ya un síndrome de desesperanza aprendida y adicionalmente se le aplican criterios o procedimientos del uso del miedo y la intimidación, son tremendamente vulnerables. ¿Cómo, Rafael, revertir este proceso de desesperanza aprendida que se remedio, aprende generacionalmente, a través del tiempo? Como Sí. tú lo dices, han ido y les han prometido, han ido políticos, han ido candidatos y les han dicho que sí es viable, que sí se va a lograr, y en el tiempo los han engañado, porque es así. ¿Cómo consideras tú que podemos revertir esto? Por eso es que es evidente que digamos, hay determinados políticos, porque el uso de la desesperanza aprendida se ha usado permanentemente en el tema de la política y en el tema de la guerra, ¿no? Hay determinados políticos que rápidamente distinguen a una población con síndrome de desesperanza aprendida, generalmente son las poblaciones rurales, y usan ese síndrome para poder tener casi como ovejas que llevan al matadero, ¿no? ¿Cómo curarlas? Así como se puede generar durante un largo tiempo, también se puede curar rápidamente. ¿Cómo? Logrando que la población comprenda que efectivamente puede lograr su propio desarrollo producto de sus propias actividades. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de lograr sus necesidades básicas, agua, desagüe, energía eléctrica, carreteras, pero no por la acción de una hada madrina que viene, un ministro que viene y derrama miles de millones de soles en obras, porque eso no curaría la desesperanza aprendida. La única forma de curarlo es que efectivamente esas obras se logren con la acción propia del ciudadano. Es decir, si tenemos que hacer, por ejemplo, una carretera, la carretera Churín-Ollón, entonces es el trabajo entre el Estado, la empresa y la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad, pero en las minería, comunidades campesinas, por ejemplo, han puesto sus terrenos para que se haga la carretera. Pero en minería muchas veces, hablando ya en el plano minero, muchas veces el gobierno no existe. Y la empresa minera tiene que hacer de empresa minera y de gobierno, porque no aparecen en muchos momentos. Entonces, hay una tarea del gobierno que tiene que llegar más, es muy importante. Yo conozco casos, por ejemplo, como el de Minera IRL, en el cual antes de tocar una sola piedra, se han hecho alianzas estratégicas muy importantes, en los cuales se le ha dado a gente que yo creo que tenía esta desesperanza aprendida, se le ha dado para que ellos mismos, en convenio con esta minera, generen con sus propias manos su propio trabajo. Y ha sido un éxito rotundo, lo que tú dices. O sea, la gente ha sentido que no es que le estés dando, o sea, enséñale a pescar y no le des, ¿no? Claro, entonces así la empresa se convierte en un facilitador, Exacto. pero no se convierte en un dador, no reemplaza al Estado, simplemente facilita o articula. Y si está presente el Estado, entonces se pueden lograr cosas ahora muchísimo más muchísimo importantes, mejor, claro. ¿no La es cuestión cierto? es que esté. Claro. Entonces, ¿al Estado le faltan recursos? No, al Estado le sobran recursos. Claro. Lo que hay que es ayudarlo para que pueda gastar e invertir esos recursos Tiene adecuadamente. 15.000 millones Tiene- que no ha gastado. tiene Una la plata- ineficiencia de gasto enorme. Tenemos una reserva gigantesca que evidentemente, mientras haya necesidades básicas insatisfechas, es casi un crimen tenerlas en Así es. un banco, ¿no es cierto? Mientras peruanos que no tienen agua, desagüe, energía eléctrica. Entonces,
Si se logra integrar al Estado, la empresa y la sociedad, quizá uniendo convirtiendo el triángulo del Estado, la empresa y la sociedad en un rombo, además con un facilitador que le permita que entonces el Estado, la empresa y la sociedad puedan lograr rápidamente los objetivos, entonces la desesperanza aprendida puede acabarse muy rápidamente. Yo ayer estuve, por ejemplo, en una población que se llama Pulán, en Santa Cruz de Suchubamba, en Cajamarca, que era una población típica donde estaba establecida una desesperanza aprendida. Esta población, uno iba, y tengo ahí grabaciones, y uno iba y decía, bueno, ¿qué cosa es lo que hay que hacer por el pueblo? El agua, el desagüe, la carretera. ¿Y qué has intentado? Nada, porque acá no se puede lograr nada, ¿no? Sin embargo, un año después, ellos han logrado integrar al Estado, la empresa y la sociedad para hacer sus colegios, para hacer sus, todo lo que es la parte educativa, y entonces grandes inversiones están llegando a la zona. Excelente. Así es. Muchas gracias, Rafael. Estuvo con nosotros Rafael Valencia Dongo. Pausa y regresamos.